tenemos sí, tenemos que cambiar esta. Entonces, si los de Twitch podrían mencionarme si se ve bien. ¿Se podrá despinear esto? Oh, sí se puede. ¿No estás compartiendo, man? Aquí en No estoy compartiendo. No. Ahí voy. Listo. Gracias. Simón. Y los de Twitch no han dicho nada. Bueno, pues vamos a comenzar. Hola chicos. El día de hoy vamos a... Es como, digamos, la versión avanzada de la teoría o de la teoría que estábamos viendo la clase pasada. Bueno, eso va a aplicar para todos los nuevos cuadernillos. Todos los cuadernillos van a ser versiones más avanzadas de los cuadernillos pasados. Pero en particular, va a haber otras formas de organizar nuestras variables. Vamos a ver unas formas de leer el código, de ver cómo nuestro código va a ir avanzando. Vamos a ver los if-else, los else-if, un caso en particular que se llama switch, y vamos a ver ciclos. Todos estos, menos los arreglos, los usamos de alguna manera en los ejercicios pasados en Python. Pero ahora los vamos a ver como con teoría, de manera que ustedes puedan usar sus notas y las notas estén perfectamente claras. Bueno, este documento, eso ya se lo saben. La introducción ya la vimos. Entonces vamos a ver arreglos de variables. Justo como estábamos hablando la clase pasada, bueno, la teoría pasada es que una variable es un espacio dentro de la memoria de la computadora que contiene información. ¿Sí? Pero nosotros podemos juntar una secuencia de variables, una al lado de otra en la memoria de la computadora, y podemos accesarlas bajo el mismo nombre, y eso es muy interesante. Entonces vamos a ver cómo es, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, el string era un hilo de caracteres, ¿no? Tenemos un carácter que es una letra y un string. Wow, no quiero que esto nunca vuelva a salir. ¿Qué es esto? Es un teclado. Ya sé. A ver. No quiero que eso vuelva a salir nunca en mi vida, güey. Entonces, que tenemos un carácter y un string es un hilo de caracteres, una secuencia de caracteres que se guardan uno al lado del otro en la memoria. Pero puede haber secuencias de otras cosas que no sean caracteres. Y el ejemplo que nosotros tenemos aquí es una secuencia de números enteros. Y estos es los números primos. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son las características de estos arreglos. O sea, básicamente esta regla es una lista. Es una lista, ajá. Arreglos o listas en Python son prácticamente lo mismo. Ok. De hecho, la única diferencia entre un arreglo y una lista es que el arreglo tiene un tamaño delimitado y la lista va cambiando su tamaño. Entonces vamos a hacer, vamos a empezar a ver cuáles son las características de los arreglos. Tenemos el primer elemento. Esta es la lista de los números primos, que empieza con el 2.
luego le sigue el 3, el 5, el 7, el 11, y ahí sigue, ¿no? Estos son números enteros, esos ya los conocemos muy bien. Pero una vez que están dentro de una lista, también tienen un índice. Un índice. Índice. Y el índice lo que va a hacer es que te va a decir cuál es el espacio que ocupan dentro de la lista. Y los índices empiezan en 0. El primer elemento va a ser el elemento 0. Y luego el elemento que le sigue va a ser el elemento 1. El elemento que le sigue el 2. Y bueno, todos saben contar, ¿verdad? No les tengo que decir todos los números. Pero, entonces, si nosotros... órale, me falta una... Ahí voy, déjenme encontrar... Déjenme encontrar mi... Aquí está. Mi barra de herramientas. Es que no podía ver mi barra de herramientas. Entonces esta se va a llamar lista de primos. Bueno, vamos a escribirlo en camello como lo hemos estado escrito el resto de la clase. Lista de primos. Ese es el número, ese es el nombre, lo siento, de toda la lista. Y ahora vamos a ver cuál es el primer elemento. Y la interfaz para ese elemento sería lista de primos, elemento número 0. ¿Sí? Y esto sería igual, o el valor de este enunciado, o de este nombre, sería 2. Porque estamos observando únicamente el elemento 0 de la lista. Si nosotros observamos los de Twitch, ¿se ve bien? No han mencionado nada. Si nosotros queremos observar el lista de primos elemento 4 con estos corchetes, el valor de esto, ¿estás viendo, Willy? ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor del elemento 4? 11. 11, así es. Entonces, todo esto, en este caso, es un número entero. ¿Sí? Y todo esto, que sería lista de primos, sin ningún, digamos, corchete y ningún índice, sería un entero, pero en arreglo. Este sería, digamos, el tipo de memoria o el tipo de variable. Perfecto. Entonces, ¿todos han entendido esto? Y nadie ha preguntado. Sí. ¿Nada? Hola, Eder. Buenos días. Hola, hola. Bueno. Pues entonces, hagamos un nuevo ejemplo, pero que ya no sea con números enteros. Ahora va a ser con strings, ¿sí? Con hilos de caracteres. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo que había escrito yo antes. Entonces tenemos huevo. Ay. Huevo. Déjenme hacer mi cursor un poco más grueso. Huevo, detergente, cereal, lechuga,
sal y calcetines. Y todo esto es una lista o una lista de strings o también se podría escribir como un string en forma de arreglo o un arreglo de strings. Así es como nosotros vamos a describir esta, digamos, esta secuencia de objetos. Y nomás para que quede perfectamente claro, por ejemplo, por ejemplo, lista elemento 3 sería igual, este es 0, este es 1, este es 2, este es 3, 4 y 5. Sería lechuga. La palabra lechuga. Y tenemos un, digamos, elemento emergente de esta lista. O tenemos como una cualidad derivada que sería el tamaño de la lista. ¿Sí? Que en este caso el tamaño de nuestra lista es 6. Son 6 elementos. Okay, ya me estoy acostumbrando un poco a escribir en la pantalla. No es particularmente sencillo. Son 6 elementos. Y finalmente, como el punto que quiero hacer con esto de 6 elementos es que si nosotros hacemos si nosotros buscamos el elemento 7, esto no existe, esto va a ser indefinido. Y esto en programación se llama out of bounds exception. Tu programa tiene un error en el que pediste algo que está fuera de los límites de tu lista. Si algún día les sale un out of bounds exception, es que ustedes están pidiendo un elemento fuera de la lista. ¿Ok? Ok. Bueno, voy a dejar esto unos segundos para que si alguien está tomando notas. Creo que está respirando por el micrófono, amigo. Gracias. Es que está muy cerca de mi nariz. Gracias. ¿O eres narino? Narino. La voy a bajar a mi volumen un poquito. Necesito encontrar un filtro que bloquee eso de mi nariz. Bueno, entonces seguimos. Y tenemos también el último ejemplo, que son elementos de una lista, pero son números flotantes, ¿no? O dobles. Tenemos 35, 36.5, 38, 34.9, 32.11 y 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el tamaño de esta lista es 6. Y pues en realidad eso es todo, ¿no? En realidad las listas no son muy complicadas. Espero que sea como bastante claro. Y nosotros podemos acceder
a los elementos de cada lista. Por ejemplo, lista dobles 0 es 35.0. Es el mismo ejercicio que hemos estado haciendo con el resto de las listas. Nada más para que vean que las listas pueden ser de cualquier tipo de información que nosotros ya estemos guardando en nuestra computadora, como son caracteres, números enteros, strings, números con punto decimal. Y de hecho, un string es una lista de caracteres. Pero entonces ustedes podrían decir, Marino, si un string es una lista de caracteres y nosotros tenemos listas de string, esa lista es una lista de listas, y la respuesta es que sí, nosotros podemos tener listas de listas. O a algunas personas les gusta llamarlos arreglos bidimensionales, ¿sí? Porque este es un arreglo unidimensional. Vamos a ver este arreglo de 8 booleanos. Y el arreglo de 8 booleanos va verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Hagamos algunos ejemplos. Entonces, del arreglo booleanos, el elemento 1, nosotros podemos ver aquí el índice 1 y sabemos que es falso. Y el elemento 4, sabemos que es verdadero. Espero que no los confunda que aquí lo escribo true, acá en false, pero no se guarda la palabra verdadero o la palabra false, se guarda un 1 o un 0. Y entonces, como nosotros hablamos en español, trato de usar a veces español. Porque el código se lee en el idioma en el que tú hablas, ¿no? No se lee, digamos, en ningún idioma de ninguna máquina. Pero ahora vamos a... Bueno, en fin, ahora vamos a tener un arreglo. Vamos a llamarlo. El nombre de este arreglo bidimensional lo vamos a decir tablero ajedrez. Porque va a ser... Dime. Es como una matriz, ¿no? Es como una matriz, es exactamente una matriz. Y le vamos a llamar tablero ajedrez porque tiene 8 por 8 celdas. Tablero ajedrez es una matriz bidimensional. Y entonces nosotros podemos acceder, digamos, a las diferentes propiedades de esta matriz. Pero primero vamos a leer la primera línea de nuestra matriz. Entonces, tablero ajedrez, el elemento 1, digo, el elemento 0, ¿cuál sería? Chicos en el chat de Twitch o de voz, si alguien quiere contestar. ¿Sería true? No, sería como tal la primera fila. Ok, tenemos dos respuestas diferentes, ¿no? Eder contesta. Sería true, el primer elemento. Y Uli dice sería toda la primera fila. Y aunque true sí es el primer elemento, digamos, unitario, sí, el tablero ajedrez 0, el índice 0, representa toda la fila. Se representa true, false,
true, false, true, false, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Representa un conjunto de 8 elementos. Y luego nosotros podemos acceder a la memoria dentro de ese arreglo. Y la interfaz es de esta forma. Tablero ajedrez 0, 0. Ahora ya es verdadero como decías tú, Eder, ¿sí? Entonces, de nuestra fila 0, el elemento 0 es true. Y de la misma manera, podemos acceder a cualquier lugar en esta matriz. Tablero, ajedrez, 5, 3. Vamos a ver eso qué es. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no. Así 5 y luego al 3. 1, 2, al índice 3 y es true también. Y pues eso es un acceso bidimensional a un arreglo, que es un arreglo de arreglos. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un arreglo que cada elemento es un conjunto de unidades. Y nosotros podemos incluso crear arreglos de 5 dimensiones, de 6 dimensiones, dependiendo de las necesidades de información que tenga nuestro programa. Por ejemplo, esta va a ser una matriz ejemplo y podría ser del tipo 1, 2, 3, 4. Y cuando queramos entrar como una memoria, tendríamos que hacer matriz ejemplo 2, 6, 5, 6, 0. Y esto nos daría el elemento que se guarda en esa dirección de memoria. Pero no quiero que se preocupen, porque esos valores ustedes los van a dar cuando los necesiten. Antes de que los necesiten, no tienen por qué ustedes preocuparse. Ok, oye, eso escrito en Python ya sería como corchetes 0,0, ¿no? Corchetes 0,0 en Python. O sea, por ejemplo. No estoy completamente seguro de la sintaxis exacta. A ver. Un momento, lo estoy buscando. Y la verdad es que mucho del no, es esta interfaz. Así igual. Así. Ok. O sea, como en Python, como un ejemplo en Python sería como, si quieres imprimir como ese, harías print. Tablero ajedrez. 0, 0. Así sin ningún problema. Ok. Las Vale. comas se usan para declarar como los valores. Pero eso ya lo veremos el lunes y el miércoles que pasemos esto a código. Ok. Okay. Y, bueno, si ustedes se dan cuenta, esta matriz perdón, ahí voy. 3 y 5. Si esta matriz nosotros la podemos accesar, digamos, empezando a buscar como a mí me gusta y yo lo entiendo. El primer valor, el valor, digamos, que está en el primer índice, este de aquí, a mí me gusta visualizarlo como la fila y luego la columna. A mí me gusta visualizarlo como el segundo valor. Pero ustedes, cuando diseñen su programa, pueden
que la columna sea el primer valor y la fila sea el segundo valor. Eso ustedes lo van a decidir. Y en realidad solo va a importar cuando ustedes impriman como su tabla. Entonces ustedes van a tener que ver si lo van a imprimir columna por columna o fila por fila. Pero si a ustedes les es más sencillo de una forma o de otra, háganlo como quieran. Uli, en álgebra lineal es primero la fila y luego la columna, ¿no? Simón. Ujú. Entonces igual es por convención y por utilidad, igual y es lo mejor que hagan primero fila y luego columna. A mí me funciona como en mi mente, yo lo puedo visualizar así, pero como a ustedes les sea sencillo. Ujú. Bueno, pues esos son arreglos. ¿Qué son arreglos? Son formas de organizar la información de manera que esté al lado la información de lo que se parezca en la memoria. Ujú. Entonces, si ustedes guardan strings como en la lista del super, pues conviene guardarlos juntos. Y luego ustedes ya pueden tener, ya saben cuál es el tamaño de su lista, o sea, cuántos elementos van a comprar. Y a la computadora los puede ir accesando con un número. Ujú. ¿Cuál es otra ventaja de los, este, ups, estoy haciendo un reguero aquí, aquí está. ¿Cuál es otra ventaja de los arreglos? Es que nosotros podemos hacer, por ejemplo, una variable que sea como a es igual a 5 y b es igual a 0. Y en nuestro programa podemos acceder a tablero, ajedrez, A y B. Y aunque cambie el valor de A y de B, y mientras siga cambiando el valor de A y de B, va a ir cambiando el valor de lo que nos regresa nuestro tablero de ajedrez. Entonces, 5 y 0. Este va a ser F. Ujú. Pero si B cambia y en lugar de eso, tenemos un 4, que va a ser ahí también es falso. Qué mierda. Tenemos un 5. Ahora va a ser verdadero. ¿Sí? ¿Sí ven esa ventaja? Sí. Que podemos, esto se llama eh, dynamic, acceder, un arreglo. Ujú. Es accederlo mediante variables en sus índices. Ok, perfecto. Pues sigamos con el material teórico de hoy. Vamos a... bueno, de las clases pasadas, hemos tenido un poco de problemas. Bueno, en realidad ha sido como lo más difícil, pero al parecer todos les ha ido muy bien. Con los ifs, ¿no? Con los condicionales. ¿Y cuál va a ser la secuencia de ejecución del código cuando tenemos un condicional? Un condicional lo que va a hacer, va a decidir qué partes del código se van a ejecutar y qué partes no. Entonces, les voy a introducir a esta tabla que nos va a permitir visualizar qué parte del código se ejecuta y qué parte no. Si nuestro código tiene un código A, un código B y un código C, sin ningún condicional, sin ningún if, sin ningún ciclo, entonces nuestro código se va a ejecutar en el orden que la computadora lo lee: código A, código B y código C. Sí, creo que ya todos en este curso pueden entender
que primero se ejecuta A, luego B y luego C. Luego tenemos un condicional. Código A, voy a hacer como la computadora. Leo esta parte y digo, ejecuto el código A. Ejecuto, el código A. Luego, si, if, una condición falsa, código B. Y luego el código C, que está fuera del if, ¿no? No está con estos 4 espacios. Si se dan cuenta, el código B nunca se ejecuta porque nunca entramos a esta parte del código, porque nuestro condicional es falso. ¿Ok? ¿Eso queda claro, Eder y Uli? Sí. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok. Entonces, un condicional o un if es una sección del código que va a discriminar o va a decir qué parte del código se ejecuta y qué parte no se ejecuta. Entonces, ¿cómo decide eso? Decide con un valor booleano, de sí o no. Entonces, si tenemos un condicional, un if, que tenga un valor de no, lo que está adentro del if, o digamos el código que está abajo del if, directamente abajo del if, con 4 espacios, no se va a ejecutar en este caso. Pero si, entonces en nuestra en nuestra cola de ejecución, que es esta de aquí, la computadora solo va a leer el código A y luego va a leer el código C. Entonces, si yo fuera la computadora, voy aquí, voy caminando, ¿no? Voy caminando por aquí, digo ejecuto el código A y sigo y luego me hicieron una pregunta y la respuesta fue falsa. Entonces yo ni siquiera voy a leer lo que está aquí, yo me lo voy a saltar. Y ahora veo el código C. Va. ¿Ok? Pero sí quedó claro, no me estás diciendo va nomás por... No, sí, queda claro. Ok, de hecho déjenme, mire, va a ser... voy a abrir el cuadernillo de la clase, del cuadernillo pasado. Y sería, el condicional sería un if. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, entonces sería un if. Aquí decide qué parte del código se va a leer. Si sí, se lee lo de abajo. Si no, se lee lo de la derecha. Y lo estamos viendo ahora, sus implicaciones en el código. Vamos a ver el ejemplo 3, ya con números. Aquí me faltó un signo de igual. Entonces, yo tengo 5 dedos. Dedos es igual a 5. Si mis dedos son 4, entonces tengo el valor de dedos ahora va a ser 8. Si no, y bueno, y no es cierto, y no es si no, es una vez que ya termina esto, dedos es igual a 2 por dedos. No tiene nada que ver el sí o el no en la parte de aquí. Entonces, vamos a ver cómo la computadora lo ejecuta. Dedos es igual a 5 y lo pasa a la ejecución, dedos es igual a 5. Luego hace la pregunta, ¿dedos es igual a 4? Y la respuesta es no. Entonces este código no lo lee. Y como podemos ver aquí, este código no está presente aquí. Y no lo ejecuta. Y al final, dedos es igual a 2 por dedos. ¿Ok? Ok, vamos a... A ver aquí. Estoy pasándolo, digamos, a español, ¿no? Tengo 4 dedos.
y duplica mis dedos. Duplica dedos. Entonces toda la parte, digamos, esta de aquí, lo que escriba con 4 espacios, solo se va a ejecutar si esta pregunta se contesta que sí. ¿Y cuál es el texto que estaba aquí adentro? Decía dedos es igual a 8. De hecho nosotros, entonces, yo tengo 5 dedos y hago la pregunta, ¿tengo 4 dedos? Sí, entonces lo que está a 4 espacios y directamente abajo, ¿no? Esto es necesario que ocurra. Entonces mis dedos son igual a 8 y duplica mis dedos. Pero como nunca leímos esto de aquí, que dedos es igual a 8, porque la respuesta en realidad fue no, entonces cuando duplico mis dedos son 10. Y podemos hacer el ejemplo opuesto. Cambiar dedos igual a 4. Entonces, mis dedos son 4. Y hago la pregunta, ¿tengo 4 dedos? Y la respuesta es sí. Entonces ahora, dedos es igual a 8. Porque ahora sí entramos en la pregunta. Y entonces, dedos sería 2 por 8. Y ahora el resultado es 16. Ok, ¿quedó un poco claro? Simón. Sí, Ok. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando la pregunta es falsa? O sea, ¿qué pasa cuando yo hago una pregunta y la respuesta es no y yo quiero hacer algo con ese no? Ese no a mí me dio más información para resolver mi problema y no quiero que se tire a la basura. O es incluso hasta necesaria. Nosotros podemos usar un elemento del código que se llama else. Un else, un if else es son 2 piezas de código en las que, entonces a ver, if, sí, tenemos el if, entonces tenemos si la respuesta es sí y si la respuesta es no. Si la respuesta es sí, es lo que está inmediatamente abajo del if. Órale, esto es muy molesto. Lo que está inmediatamente abajo del if. Y el else es lo que si contestamos que no. Y tiene que estar inmediatamente abajo de la palabra else. En eso se parecen mucho. Entonces, vamos a hacer este código. Lo que revisa es si te puedes subir o no a una montaña rusa. Y entonces la primera pregunta es, bueno, lo primero que hace es, mides 1,70 m. Y eso lo guardamos. Y luego se hace una pregunta. La altura, ¿mides menos de 1,35? Si mides menos de 1,35, imprimes, no puedes subirte a la montaña rusa. Pero, y aquí sería, si no mides menos de 1,35, entonces imprimes, te diviertes mucho. Y al final imprimes es un buen día. Y lo vas a imprimir siempre, porque no está ni abajo del else ni abajo del if. ¿A qué me refiero abajo? Es con 4 espacios. O adentro del if. Igual eso sería mejor. Adentro del if o adentro del else. Entonces vamos a hacer
la prueba, quiero escribir aquí. Te subes a la montaña. No, no te subes. Entonces, ¿qué pasa si yo mido? Aquí al inicio yo mido 1.20. Yo no me subo a la montaña. ¿Sí? Si aquí yo midiera 1.20, yo no me subo a la montaña y ejecuto lo que está en el else. Pero aún voy a imprimir es un buen día, ¿no? Que no te subas a la montaña no significa que no la pases bien. ¿Sí? Ok. Estoy dando clase. Sí, sí. Vamos a ver el segundo ejemplo del else. Tienes 23 años y la pregunta es, ¿tienes menos de 23? ¿Tienes menos de 20? Imprimes. ¿Estás chavo? Si tienes menos de... Si tienes menos de... Lo siento, chicos. A ver, otra vez. Vamos a leer este código que discrimina por la edad. Entonces, pregunta, o lo que hace es, si tienes menos de 20, imprime, estás chavo y sube tu edad por 1. Si no tienes menos de 20, imprime, estás viejo y le resta a tu edad 1. Y al final imprime tu edad. Por ejemplo, si yo tuviera 20 años, ¿qué pasaría? Pues pasaría que la edad no es menor a 20. Entonces imprimiría, estás viejo y restaría mi edad. Y aquí imprimiría 19. ¿Sí? Al final del programa. Si yo tuviera 15, entonces si mi edad sería menor que 20 y se ejecutaría esta parte del código. ¿Sí? Está chavo. Y mi edad subiría por 1 porque es el código, así está el código que está escrito adentro. Y este código no se ejecutaría porque yo ya estoy en aquí. Y se imprimiría 16. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Simón. Joana, ¿estás ahí? Sí. Ok, entonces, en algún momento, ¿existe algún código, o por lo menos ahorita que hemos visto, que se ejecute lo que está adentro del if y también lo que está adentro del else? No. Exactamente, son elementos o son parte del código que son exclusivos uno del otro. Si se ejecuta lo que está dentro del if, nunca se va a ejecutar lo que está dentro del else. Y viceversa. Si se ejecuta lo que está del else, no se ejecuta lo que está dentro del if. Pero uno de los dos se tiene que ejecutar. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Y tenemos uno que se llama elif, que es el elif es muy interesante porque es un else en el que haces otra pregunta. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver. Si tienes menos de 18 años, eres un niño. Pero si tienes
más de 99, no es lo mismo tener 100 años a tener menos de 100 años, ¿sí? Aunque los dos no tienen menos de 18. Ujú. Y aquí lo único que hacemos es checamos si alguien tiene menos de 18 años y decimos que es un niño. Pero si alguien tiene más de, tiene más de 99, decimos que es un anciano honorable. Ujú. Y si no, todos los demás casos es un adulto. Ujú. El elif es una abreviación de else if, o sea, si ya no se cumpliste lo primero, haces otra pregunta. Ujú. Y esto se anida entre el if y el else. Bueno, y entonces, tenemos, este es una de mis partes de, como del código favorito, que se llama switch. Bueno, me salté esto demasiado rápido. Vamos a hacer un pequeño diagramita del, del elif. A ver. Para que no haya mucha duda. Y yo sé que no es fácil, como todo esto teórico, y justo por eso vamos a ver. Este es sí y este es no. Que esto es igual a else. Ujú. Y luego aquí vuelve a haber otra pregunta. Ok, y este es sí y este no. Este es else. Entonces, edad es menor a 18 y edad es menor a 99. Ujú. Y si sí, eres niño. Y si sí, eres... Entonces, si eres menor de 18, eres un niño. Y si no, checas si tienes menos que 99. Y aquí es todo lo que está entre 18 y 99. Ujú. Ok, porque ya todo lo de aquí ya, ya tiene más de 18. ¿Sí? Todo lo que sigue por este camino ya tiene más de 18. ¿Sí entienden esta parte? Simón. ¿Ok? Y entonces, lo que llega aquí es lo que tiene entre 18 y 99. Y lo que llega acá, a esta parte, que es el segundo else, por decirlo así, es todo lo que tiene más de 99. ¿Sí? Entonces, el elif en el código lo que hace es, eh, más para que se vea claro, el elif es este if que está metido en el else de otro if. Ok, y esta semana, bueno, la próxima semana vamos a hacer puros ejercicios de esto para que ustedes lo visualicen. Pero ese es el elif, ese cuadrito de ahí. ¿Ok? Es una vez que una pregunta contesta no, necesito hacer otra pregunta. ¿Va? Ok.
switch. Entonces, el switch es otra forma de escribir el if, de escribir como muchos elifs uno después del otro, pero cuando todos estos elifs son del tipo A es igual a B. Entonces, por ejemplo, si mi estado es normal, sigo mi vida. Pero si mi estado no es normal, entonces checo si mi estado es con sueño. Ese es el primer elif. Entonces me duermo. Pero si mi estado no es normal y mi estado no es con sueño, entonces checo si mi estado es con hambre y como algo. Pero si mi estado no es normal y no es con sueño y no es con hambre, checo si estoy aburrido y veo una serie. Y esto es un poco, digamos, es confuso de leer. Y hay unas interfaces o hay una forma de escribirlo que se llama switch de estado. Entonces, checo si mi estado es... Checo cuál es el valor de mi estado. Si es normal, si es con sueño, si es con hambre o si es aburrido. El caso que mi estado sea normal, sigo con mi vida normal. El caso en que mi estado es con sueño, me duermo. El caso de que mi estado sea con hambre, como algo. Y el caso en el que mi estado es estar aburrido, pues veo yo una serie. Sí, es una forma más bonita de escribir un montón de elifs que son de A igual a B. No, todos estos se dan cuenta. Pregunta si A es igual a B. Si A es igual a C, si A es igual a D, si A es igual a E. Ok. Y bueno, antes de que sigamos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien siente que algo no está claro, que igual y salte algo que ellos tienen algún interés? Si algo que dije es muy confuso, ¿no? No, bueno, por mi parte, no. Ok. Bueno, vamos a hacer un buen de ejercicios de esto. Bueno, no un buen, pero vamos a estar haciendo ejercicios de esto la próxima semana, lunes y miércoles. Y los vamos a pasar a código, a Python, ¿no? Que ya están más o menos en Python porque ya hemos visto un poquito de eso y decidí que igual esta clase sería bueno que, que ya estuviera escrito en código. Pero si no, si les confunde más que lo escribo en código, puedo tratar de escribirlo como en español. O en código les parece bien. Yo no tengo problema en código. Ok. Bueno, entonces les digo, esta semana vamos a hacer códigos con if y else y con elifs. Bueno. Ciclos. Entonces, los ciclos son otra parte de... otra forma de usar código código que tal vez nosotros tengamos que repetir varias veces. Y no tenemos... A veces no sabemos cuántas veces lo tenemos que repetir antes de empezar nuestro programa. A veces es mucho más sencillo nomás escribirlo una vez y que la computadora lea el mismo renglón 5, 7, 500 veces en lugar de poner el mismo renglón 5, 7, 500 veces. ¿Ok? Y el ciclo permite que nuestro código se adapte a diferentes situaciones o diferentes necesidades. Y el ciclo, while, es el ciclo más básico y es muy interesante porque está construido, como nosotros habíamos visto, por un if
un elemento if. Y este es el if. Y este va a ser el sí en este caso, ¿sí? Y este va a ser el no. Va a estar construido por un if. Y por una sección. No está bien hecho esto, chicos, lo siento. Este es el sí. Y este es el no. Y el sí va a tener una sección de código que se va a repetir. Código. Siempre y cuando el if se siga cumpliendo. ¿Ok? Y bueno, esto obviamente puede venir más código arriba y luego más código después. Pero entonces tiene dos elementos. Tiene el elemento del if y el elemento del código que se va a repetir. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, queremos nosotros imprimir los números del 0 al 4. ¿Ok? Entonces tenemos un contador que empieza en 0. Y luego, mientras C sea menor a 5, nosotros vamos a imprimir C y vamos a subir C por 1. O sea, vamos a subir el valor de C por 1. Por un número 1. Entonces, en la primera, vamos a entrar aquí al if y va a preguntar 0 menor que 5 y la respuesta es sí. Y entonces va a salir, vamos a imprimir 0 y luego va a preguntar 1 menor que 5 y la respuesta es sí. Y ahora vamos a imprimir 1, que es lo que está aquí, ¿no? Imprimimos 0, imprimimos 1. Y eso lo vamos a hacer hasta que sea 4, ¿sí? Menor que 5, ¿sí? Vamos a imprimir 4. Y finalmente 5 menor que 5 y este ya va a ser no, ¿sí? Este ya va a ser una condición falsa. Entonces, nosotros ya no tenemos que imprimir nada. Y sigue el código. Nos salimos ya del ciclo. ¿Ok? Entonces, una vez... Lo siento. Una vez que nosotros hayamos impreso el 4, pues imprimimos lo que está afuera del ciclo, ¿no? Lo que está dentro, al igual que el while, son 4 espacios. Y ahora imprimimos la frase, imprimimos 5 cosas. Listo. ¿Eso quedó más o menos claro? Simón. Ok. No tiene que ser tan sencillo como ir sumando 1 y checando si sumamos 1. Por ejemplo, yo hice aquí un pequeño programa que lo que hace es que divide, bueno, checa si el número se puede dividir entre 2 y luego lo divide entre 2 y cuenta cuántas veces lo dividimos entre 2. Y eso, al final de cuentas, lo que hace es que saca cuántos factores tiene el número, ¿no? Cuántos factores 2 tiene el número. Si empezamos con 12, lo dividimos entre 2 y se vuelve 6 y contamos, ¿no? Una vez.
y luego el 6 lo dividimos entre 2 y se vuelve 3 y contamos. Segunda vez. Y ya, y decimos, y al final, como este número ya no se puede dividir entre 2, entonces imprimimos, tenía 2 factores de 2. Ok, entonces el while es muy útil. Y se repite. Todo lo que está dentro se va a repetir siempre y cuando nuestro if diga que sí. Ok, son los dos elementos importantes del while. Y tenemos una, digamos, variación del while, que es la que estaba dibujando al inicio, y espero que eso no haya confundido a nadie. A ver, en Twitch nadie ha preguntado nada. Ok. El do while es un while, pero está al revés. El código se ejecuta antes de revisar el condicional por primera vez. Entonces este era sí. El código se ejecuta antes de revisar el condicional. Y entonces el código viene de aquí afuera y entra al condicional, y este es el no. ¿Ok? Y el do while de hecho no existe en Python, el do while. Y a algunos programadores les gusta, a algunos no. Pero lo único que hace es que se ejecuta el código primero y luego se checa si se tiene que volver a ejecutar. Y eso es un poquito diferente a cómo funciona el while, que es se checa el condicional y luego se ejecuta el código. Hacen cosas muy parecidas, pero sí son diferentes. Ok. Y bueno, no hay implementación del do while en Python, y de hecho tampoco hay implementación del switch en Python. En Python tampoco hay switch. Nomás puedes hacer estos elifs como A es igual a B, igual a C, igual a D. Y finalmente tenemos nosotros el ciclo for. El ciclo for es un while en el que ya sabes cuántas veces vas a hacer el while. Es muy parecido a este ciclo que habíamos visto aquí, que ya sabíamos que lo íbamos a hacer 5 veces. O sea, este while sabíamos que lo íbamos a hacer 5 veces. Y el for es cuando ya sabes cuántas vueltas vas a dar y te permite interactuar con elementos de una lista. El for es otra forma de escribir un ciclo while. Tampoco quiero que se... Si ustedes nomás aprenden a escribir while, van a poder escribir cualquier otro ciclo sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, veamos. Voy a crear aquí una lista de alumnos. Uli, Luis, Mar, Joa y Ro. Y voy a hacer mi ciclo for. Entonces, voy a tratar de hacer esto un poco más legible. A ver si se puede. Ándale. Entonces dije, para alumno en la lista de alumnos. Y aquí ya estamos trabajando con ciclos y con listas, ¿no? Que son las dos cosas que vimos la clase de hoy. Que es entonces alumno es cualquier elemento de esta lista, ¿sí? Y lista alumnos, bueno, es la lista, claro. Y entonces vamos a imprimir mi alumno favorito es más alumno. Y vamos a subir el contador por 1 para saber cuántas veces lo hicimos, ¿sí? Y entonces vamos a ver la ejecución del código. Creamos la lista. Iniciamos nuestro contador en 0. Imprimimos. Mi alumno favorito es.
Y va a ser el primer elemento de la lista, ¿sí? Va a ser uli. Y luego nuestro contador va a subir por 1. Y ahora va a ser 1. Gracias, ya lo sabía. Y luego... Qué mierda que escribí alumno mal en todas las líneas, ¿eh? Me pasé de lanza. No hay pedo, man. Y luego, mi alumno favorito es Luis, ¿no? Y subimos el contador. Entonces, seguimos. Mi alumno favorito es Mar. Y sube mi contador. Mi alumno favorito es Joa. Entonces, y mi alumno favorito es Ro. Entonces, Y entonces, la diferencia con el while es que en el while estás dando tú una condición y aquí la misma condición es la lista, ¿no? si la misma ¿Cuánto? condición es, haz esto para cada elemento en la lista hasta que se acabe la lista. La condición es hasta que se acabe la lista. Ujú, ok. Sí, ok. Pero eso sigue siendo un while, ¿no? Simón. De hecho, nosotros podríamos... Entonces vamos a... Bueno, pero lo voy a dibujar. Yo siento que dibujarlo no solo... O sea, a mí me ayuda a dibujar como para, para pensar, o para visualizar, o para aprender. No sé si... Espero que ustedes... Ay, cabrón. Espero que a ustedes les ayude también. Una lista de 3 elementos. Tampoco nos vamos a complicar tanto. A, B y C. Entonces, escribiríamos algo así como for n for, y lo voy a poner aquí en color, letra, no, in, lista de letras, ujú, y esta obviamente sería la lista de letras, ujú, Ujú. print, print, este, eh, ay, no sé, es que es un ejemplo tan tonto que no sé ni qué imprimir. La siguiente letra es letra, ¿no? Ups, no cabe en el paréntesis que dejé. ¿Sí? Y entonces Simón. el for lo que haría es que checaría, lo haría primero para esta en la primera vuelta, y luego para esta en la segunda vuelta, y luego para esta en la tercera vuelta, ¿no? Entonces esto imprimiría, voy a, voy a copiar Oye, esto. Ajá. espera, esto quiere decir que forzosamente para un ciclo for necesitas una lista o un conjunto de elementos. Necesitas de alguna manera saber cuántas vueltas vas a dar. Y en Python la implementación es con listas. Ajá. Ok, Ujú, vale. sí. Pero el for es un while en el que ya sabes cuántas vueltas vas a dar. Ajá. Ahorita lo hacemos de hecho hasta con... Lo voy a hacer con un while aquí. Ujú. Entonces primero va a imprimir A, ¿sí? Y luego va a imprimir B. Y luego va a imprimir C. ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Entonces ahora lo voy a escribir lo voy a escribir ahora en while para que vean que es un poquito más largo o un poquito más complicado. Sí, tendría que tener un contador. Ujú. Y luego tendría que hacer while C sea menor que 4, ¿no?
que lista de letras punto length, ¿no? O sea, la longitud de la lista de letras. Ujú. Ujú. Lo estoy haciendo lo siento si les parece un poco extraño cómo lo estoy escribiendo, es que lo estoy escribiendo en C, en C++. ¿Sí? Y luego Ujú. 2, 3, 4. Y luego sería como print lista de letras, el elemento C. Ujú. ¿Me explico? Sí, y luego pones C igual a C+1, ¿no? Ajá, exacto. C es igual a C más 1. Y ese sería el while. Esos son exactamente lo mismo. Ajá. Pero aquí, o en el for, lo escribiste todo en 2 renglones. Y es muy legible. Ajá. Y en el while, escribiste todo en 4 renglones y es un poquito menos legible. También puede ser que tu C antes significaba otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, por eso se hizo el for. Vale. Ok. Bueno, pues esto es como digamos toda la teoría por hoy. Es mucho, ¿sabes? O sea, en realidad es mucho, mucho, mucho. Y son muchas herramientas diferentes. Entonces, yo creo que hasta aquí va a llegar la clase de hoy. A ver, ¿nadie tiene preguntas en Twitch? No. Hasta ahorita va a llegar, digamos, la teoría de hoy. Y de tarea, sería, si pueden, este, eh, si pueden, por favor, crear alguna lista o buscar en su vida alguna lista que ustedes vean. Ujú. Y vamos a, si ustedes pueden diseñar un programa, a ver, vamos a. Marino, pero no nos vas a dejar tarea, pues me vale verga. Tarea. Sí. Van a hacer varias cosas. Van a hacer. Se supone que deberías destruirlos, no unírteles. Van a ver una lista que ustedes vean en su vida diaria, ¿no? En algo como puede ser como, les voy a dar algunos ejemplos, puede ser como libros, ¿no? En el librero. ¿Se puede la del súper? Sí, claro, ingredientes, ¿no? Del menú de la mota. Maldita sea Ulises. Este, algo así como marcas de coches. Luego, una vez que tengan su lista, van a hacer un if, el if else que discrimine la lista. Pues, ¿qué significa eso? Que haya elementos de la lista que entren al if, que entren al elif, o pues elementos que no entren ni al if ni al elif, o sea, elementos que terminen en el else, ¿sí? Y finalmente, y ya, eso es todo lo que van a hacer. Ujú. Entonces, una lista y, y elementos y una forma de discriminarla con if y con el if. Ujú. Y en la clase vamos a pasar todo esto todo esto a Python, esto también a Python y vamos a pasar también el print, pero usando un for, vamos a imprimir la lista y eso también lo vamos a hacer con Python. ¿Ok? El lunes y el miércoles vamos a hacer eso. ¿Qué tan larga la lista? Unos 8 elementos en realidad.
Pero tienen que empezar a como organizar esas ideas, ¿no? Que tienen. Y de una manera que las podamos pasar a código. Porque si se dan cuenta, esto ya es un poquito más abstracto que lo que estábamos viendo en el cuadernillo uno. En el cuadernillo uno todavía podíamos, bueno, todavía era como fácil hacerlo con figuras y, y tener como visualizaciones muy chidas. Pero ahorita vamos a empezar a trabajar con código. Entonces es importante que se familiaricen con las listas, con los condicionales, if, elif, else y el print. Los prints, bueno, eso los vamos a ver ya en clase. Y voy a quedarme aquí un ratito. Si tienen preguntas, en realidad fue una clase muy corta. Qué bueno. A huevo, no hay tarea. No, ya lo hice en mi cabeza, güey. Ok. ¿Ese es tu favorito? ¿Cuál es mi favorito? Uli, el que dice no hay tarea. Sí, ¿verdad? Yo creo que lo voy a quitar, güey. Qué gacho. Me vendiste regacho, Shrek. A ver, quién está en el chat de Twitch que quiere que lo meta a la lista de favoritos? A ver. Vamos a meter al Mau, al Rumi. Lo siento, Willy. Mete a Dano. ¿Qué tenemos que hacer? El de los tips y eso. Es, bueno, como, por ejemplo, la lista, o sea, por ejemplo, y finalmente voy a poner aquí también, puede ser cosas como fechas. No, o sea, para que haya, no solo es en strings, también puede haber como... Y encuentra una forma de discriminar la lista de cosas. Entonces, por ejemplo, imagínate autores. Por ejemplo, puede ser si comienzan con una letra, el libro. O discriminarlos como autores de tu autor favorito, ¿no? Ok. O por tantas páginas, ¿no? En los libros. Ujú. Y luego las marcas, puedes discriminar como que, pues, marcas mexicanas o marcas gringas, ¿no? Por ejemplo. O ingredientes, o en el caso de Joana que dijo la lista del súper, igual los puedes discriminar de alguna manera que sea como a ingredientes que se echan a perder, ¿no? Y luego, o cosas que sean del aseo y que no sean para cocinar, ¿no? Fechas, ¿en qué forma lo puedes discriminar? Que sean pares y que sean antes de agosto, ¿no? Son dos formas diferentes. Entonces yo quiero que la lista de objetos que ustedes hagan encuentren dos formas de separarlos en grupos. Y no puede ser de la misma forma. O sea, no puede ser que libros de más de 300 páginas y de menos de 200, ¿no? Tienen que ser dos formas completamente diferentes. Libros con portadas rojas y con autores hombres, por ejemplo. O autores mujeres, ¿no? Ok. Y la lista tiene que ser de unos 8 elementos. Esta tarea es bien importante que sí la hagan. Porque el siguiente tema es muy difícil. Qué verga, Marino. No, sí, el siguiente tema es... El siguiente tema es muy difícil si no lo han pensado antes. Y necesito que piensen eso. Necesito que piensen en una lista de objetos y en formas diferentes de separar esos objetos. ¿Ok? Ok, voy a tomar eso como un sí. Sí. Vale, amigo. Simón. Y de tarea se divierten mucho en su fin de semana. Hola, amigo, eres tu profe, güey. Cállate, puta. Cállame, perra. Bueno, me voy a poner a editar los videos para poderlos subir de las clases pasadas para los que no, para los que las ven en YouTube. Entonces voy a dejar de... Like y suscribirse.
Sí, like, subscribe, donen en Patreon, suscríbanse a OnlyFans. Ok. Ya, güey, ya.